Hola a todos, esta es la segunda parte del video de clúster de agrupamiento y vamos a ver los otros métodos relacionados con esto. Previamente habíamos trabajado los métodos basados en particiones y ahorita vamos a ver los de densidad y el de clúster jerárquico. Empecemos por el clúster jerárquico, que es uno de los métodos más utilizados para primeros acercamientos a los temas que permiten que los analistas de datos puedan entender cómo se organizan los datos, buscar algunos patrones asociados con esos datos. Realmente lo que hace el clúster jerárquico es ir armando una serie de conjuntos de datos en grupos y esos grupos están anidados y tienen una estructura de árbol jerárquico. Quiere decir que en algún momento muchos de las instancias van a pertenecer a un grupo y en la medida en que se vaya desarrollando el algoritmo, pues van a empezar a separarse en diferentes grupos, pero van a depender de acuerdo a la jerarquía de varios grupos a la vez, que eso no sucedía con camis donde todos pertenecían a uno o a otro. Se puede ver como un dendrograma, van a ver que es una imagen que llama mucho la atención y eso registra cómo se van dando las uniones o separaciones de las instancias en los datos. Entonces, como ustedes ven acá, estos datos estaban inicialmente independientes, se van agrupando de dos en dos y va subiéndose de nivel hasta que se pueda llegar a tener estos elementos. Entonces, se habla de fusiones cuando vemos que los elementos se van agrupando o de divisiones cuando se va bajando desde un valor total. Son como los dos métodos que pueden utilizar. En la práctica lo que uno encuentra es que estas agrupaciones son realmente, digamos, estos dendogramas son realmente agrupaciones que se van dando entre los datos y que se pueden ver cómo se van anidando para llegar entonces a tener un solo grupo donde están todos los datos. eh, o en el otro caso, tengo todos los datos agrupados, todos en un solo conglomerado y empiezo a separar, a dividir de acuerdo a las características para poder hacer que sean menos. Este sería como algunas de las condiciones que uno puede ver para ir agrupando, se van dando paso a paso hasta que logra conseguir los grupos. Hay varias formas de determinar cómo estos grupos se van fusionando y son dependiendo de algunas medidas que se dan. Se puede utilizar el mínimo, el máximo, el promedio del grupo o el método de UAR que lo que hace es minimizar la varianza entre clústeres, o sea, dentro de cada uno de los clústeres, después de cada que se va haciendo una unión de elementos para ir conformando los grupos más altos. Pues, si los vemos funcionando, uno encontraría algo como esto, ¿cierto? Empiezan a agruparse en la primera parte todos los métodos tienen más o menos las mismas condiciones y empiezan a hacer los grupos y dependiendo del método van a empezar a separarse, ¿cierto? Al principio digamos que las condiciones son más o menos iguales, pues porque los grupos están juntos en las condiciones, pero van a ver que empiezan a separarse en la forma en que se van haciendo los grupos y esto hace que los métodos sean diferenciados para uno u otro caso, ¿cierto? Miren que al final vamos a llegar con unas condiciones muy diferentes para poder llegar a los resultados. Esas condiciones son las que determinan qué tan buenos son los agrupamientos que se han utilizado. Y uno de los métodos que más está utilizando ahora es el método de WAR porque ha mostrado muy buenos resultados. Es una métrica interesante para poder hacer esta forma en que se van haciendo los grupos. Bueno, a partir de esas agrupaciones, entonces, digamos, se representa en el dendrograma, realmente lo que se hace, lo que vimos en la diapositiva anterior, pero uno puede ver en el dendrograma. Este es un caso de el diagrama de un dataset conocido que hemos hablado, que es el iris, y acá hay 150 instancias que se empiezan a juntar dependiendo de los demás elementos. Entonces, acá hay varias cosas importantes que quiero utilizar esta para que lo veamos. Cada uno de los grupitos, como ustedes ven, se van armando de dos, después dos con dos y así se va llegando para ir armando los elementos. Esta altura que tienen estas divisiones son las distancias que se dan en los grupos. Cuando las alturas son muy grandes, quiere decir que las distancias entre estos son muy grandes. Cuando son pequeñas son muy juntos, ¿cierto? Ese es el primero. Lo segundo es que yo no puedo determinar a priori los grupos, pero cuando ya tengo el dendrograma, lo que uno puede hacer es tratar de cortar en algún punto
que permita que los grupos estén bien separados. Entonces, si yo corto acá en este punto, voy a cortar una línea, dos líneas, tres líneas, quiere decir que mi K es igual a 3. Y este sería un grupo, el que está pegado a esta línea, este otro grupo que está pegado a la línea y otro grupo que está pegado acá, donde acá vamos a encontrar que es una característica de este dataset, que hay diferencias entre algunos elementos que no se agruparon de una vez. Si ven que acá hay como algunas diferencias porque hay dos tipos de lirios que son muy parecidos. Vamos a codificar para que vean que es muy sencillo trabajar con este tipo de herramientas para llegar a hacer el clúster jerárquico. Entonces vamos a importar estas librerías, vamos a importar el dendrograma, el linkage, que es el que nos permite ver cómo se va organizando, y esta que nos da la forma del clúster para poder llegar a los resultados. Y vamos a tener la métrica de silueta para ver cuáles son los resultados que se tienen. Vamos a, con el fin de no tener que hacer mucho trabajo previo, más generar en forma aleatoria unos datos que vamos a utilizar. Vamos a determinar que el método de hacer la vinculación, la agregación jerárquica, va a ser el método del WAR. Recuerda que minimiza la varianza interclúster. Y el paso siguiente ya es empezar a desarrollar el dendrograma. Este paso es el que me hace todo el proceso a partir de los valores de X. Acá tengo un valor de Y que ya voy a comentar para qué nos sirve. Y esto me hace todo el proceso en forma iterativa, como lo vimos, y ya yo puedo hacer el dendrograma a partir de los datos que ya han sido agrupados, agregados, y puedo determinar cuál es la forma en que voy a determinar los niveles que se quieren, ¿cierto? Dependiendo del nivel de profundidad, del tamaño que tengan las hojas, y al final de eso me va a dar la estructura del dendrograma, y puedo ver algo como esto. Entonces, cuando yo utilizo esta situación, ¿cierto? Como ustedes ven, acá hay unas distancias muy grandes, mientras que el otro está muy cerca acá. Si uno tira una línea por acá con 4 clústeres, pues parecería que está muy bien dividido, que sería el clúster de este grupo, este grupo, este grupo, este grupo. Entonces, eso es lo que uno hace aprovechando el dendrograma cuando se dan estas condiciones muy particulares. Y para hacer el corte, pues entonces uno podría, como dijimos acá, sería una muy buena alternativa al 4. Entonces puedo hacer el corte con algún criterio, como de maximizar los elementos del clúster, y puedo utilizar silueta para saber cuánto es el valor. Y entonces dice que silueta nos da para acá igual a 4,888, que es una buena posibilidad, un buen dato asociado con eso. El otro tipo de clúster es el que se hace por densidad, que tiene una forma especial de trabajar, y lo que hace es que utiliza una cosa, y es tratar de determinar cuáles son las áreas densas de puntos, y esas áreas las va a determinar como los clústeres que se van a dar, y los separan de otras regiones que tienen menos densidad. Quiere decir que cuando yo tengo una densidad grande de puntos, él va a tratar de armar un clúster asociado ahí, y se va a separar de aquellos que tienen menos densidad. No necesita determinar un número de clúster en forma predefinida, y a partir de eso puede manejar diferentes valores, y tiene una gran ventaja, es que él, como trabaja con densidades, entonces trata de utilizar diferentes formas de clúster con tal de que estos puntos estén ubicados en la misma zona a partir de esas métricas que tienen que hacer. Cuando tiene puntos sueltos, esos puntos están por fuera de la densidad, y entonces él no los va a tener en cuenta eso. Entonces, densidad se refiere a esa concentración de puntos en una región del espacio de datos. Los puntos centrales eh, tienen un número suficiente de vecinos dentro de un radio, se denomina EPS. Y los puntos de borde son los puntos que están cerca del punto central, pero no cumplen con el criterio de densidad por sí solos, están por fuera como estos elementos. Y los puntos de ruido son puntos que no son ni de borde y tampoco son puntos centrales, entonces se consideran valores atípicos o de ruido, o Aulier. Entonces, esta es una forma de trabajar este método para poder hacer detección de Aulier. Entonces, son unos conceptos claros ahí. Entendemos que la densidad es el número de puntos por una unidad de volumen o de espacio. Hay que definir unos parámetros como el EPS, que es el radio, y la búsqueda para los vecinos desde un punto, ¿cierto? Cuando es pequeño se puede marcar como ruido los puntos que están periféricos, porque esa área es muy pequeña, y si es muy grande puede coger incluso
otras instancias que pueden ser de otros clústeres. Min, min puntos es el número mínimo de vecinos que se deben considerar como un punto para que se tenga como central. Y la segunda parte, luego de definir los parámetros, hay que identificar los puntos centrales. Esos puntos centrales se calculan pensando en lo que denominamos densidad. Si un punto dentro de todos los valores, entendamos un punto como una instancia asociada con las diferentes características, tiene al menos ese número mínimo de vecinos necesarios dentro de ese radio, se marca como un punto central. Y a partir de eso se van a construir los clústeres para cada punto central, que es el que se define inicialmente. Se empieza a expandir el clúster buscando todos los puntos centrales y bordes que se puedan alcanzar a él. O sea, él empieza a chuparse las demás instancias dentro de la región para ir ganando en densidad. Y los puntos que no son ni uno ni otro, como decíamos, se identifican como río. Estas serían como algunas métricas, ¿cierto? Este estaría como el radio asociado con estos elementos, estos serían los bordes que están acá, estos son los puntos centrales y el mismo número de puntos que pueden estar dados asociado con el radio, pues en ese caso también se tiene como un parámetro. Estos serían, por ejemplo, puntos originales y estos son los puntos que él va a conseguir. Entonces están los puntos centrales, están los puntos de orden y están los puntos que son de ruido porque no son ni centrales ni de orden. Esa es como la característica social. Entonces la idea es que al final los puntos dentro de un clúster y los vecinos que están cercanos se deben tener casi a la misma distancia para tratar de ganar esa densidad que él plantea como sus elementos más importantes. Si uno fuera a codificar estos elementos, también vamos a ver que es muy sencillo, solo que ahorita voy a importar uno de los algoritmos que más se utilizan para hacer clúster por densidad, que es DBSCAN, y vamos a mirar también una descomposición para poder verlo gráficamente. PSA es una alternativa para hacer descomposición en componentes, análisis de componentes principales y nos permite mapear en los componentes principales las demás características. Entonces, él va a agrupar de acuerdo a las condiciones que puedan ser representativas para hacer eso. Vamos a mirar el score y vamos a poder también ver qué se va a hacer. Vamos a importar bloques de datos para poder, digamos, generar esas alternativas de bloques y que no sean solamente puntos aislados. Esto para poder ver que nos va a servir para hacer los clústeres. Acá se da una desviación estándar de los clústeres, vamos a escalar los clústeres. Recuerden que el escalado es un modelo, entonces debemos hacer un fit. Y luego ya vamos con el DBSCAN. Entonces vamos a determinar los parámetros, decimos que el EPS es 0.3, el mínimo número de ejemplo es 5, según la dispersión que se quiera. Y vamos a decir que las etiquetas están asociadas con el X escalado para poder hacer ahora sí el DBSCAN y fijarla para hacer la predicción. Esa predicción nos va a permitir entonces determinar eh, la evaluación de los clústeres y vamos a tener cuáles son el número de clústeres de acuerdo a las características que tiene y encontrar algunos elementos de ruido a partir de esas características. Veamos esto entonces imprimiéndolo y ver cómo se aparece. Entonces el número de clústeres encontrado es 4. A partir, mire que no se definió, sino que él mismo a partir de estos elementos que hizo de ir ganando en densidad, entonces determinó que el número mejor de clúster era 4 y no encontró ningún punto de ruido, o sea, todos los datos estaban más o menos agrupados y por eso fue posible hacerlo, ¿cierto? Ahora, este centro me determina pues una guía para el número de clústeres que se tiene. Si el número de clústeres es mayor que uno, entonces vamos a mirar cuál es el valor de la silueta. Recuerden ustedes que es un parámetro importante. Vamos a poder visualizar si utilizamos PSA para determinar el número de componentes principales. Él genera también un modelo, es una transformación completa en las dimensiones para poder hacer el nuevo conjunto de datos estaría en el número de componentes principales que han sido definidos. En este caso se definieron dos y quiere decir que las dos características permiten crear los dos clústeres y mire cómo se separan de bien, ¿cierto? Porque pues generamos los bloques desde el principio para poderse trabajar sobre eso. Y acá tenemos coeficientes de silueta sin ruido de 0,888 y ahí tenemos pues unos resultados interesantes. Bueno, para que tengamos una comparativa de lo que trabajamos en la parte de clúster, por un lado vamos a decir que
la forma en que se supone que va a ser un clúster, en el caso de Camin se busca que sea en forma esférica, globular, ¿cierto? Balanceada. En el jerárquico, dependiendo del método, se van adaptando. Recuerden que es lo que va a hacer es ir agrupando por bloquecitos, por parejas para llegar así. Y en DBSCAN no importa porque lo que va a hacer es moverse por densidades a partir de eso. Camin requiere un K previamente, al contrario, clúster jerárquico me va a permitir conseguir el K a partir de donde se corta el dendrograma y en DBSCAR no hay ninguna definición, él va armando el número de clústeres de acuerdo a las condiciones que se retengan. Camis no maneja bien ruido, de hecho lo golpea bastante. Clúster jerárquico, no, porque todos los puntos se van a ir agrupando en cualquiera de los métodos que quiera. Y en cambio, DevScan sí es capaz de marcar los puntos como ruido porque son puntos, lo más seguro es que van a ser puntos de muy baja densidad. Camin es sensible a la escala, es necesario normalizar. Clúster jerárquico, si está usando distancia para algunos de los casos, entonces es necesario normalizar. Y DevSCAR es lo mismo. Entonces parece que en los clústeres es una buena idea hacer la normalización. Camis no trabaja bien cuando los datos tienen forma irregulares, o sea, la forma en que los datos se distribuyen es regular. En, el jerárquico lo maneja un poco mejor y Descan no tiene problema con esa superficie, es muy sólido en este tipo de situaciones. La interpretación visual es baja pues en Camins porque recuerden que lo que se hace en los grupos es muy alta en dendrograma, esa es una de las grandes ventajas que tiene, y es media en DBSCAN porque implica determinar el radio para poder ver cómo se van organizando. Algunas conclusiones para estos datos. Camins es el más directo y eficaz ya que los datos se generan en bloques esféricos, ¿cierto? Si trabajamos esos datos en esa forma, digamos que es muy rápido hacerlo. Jerárquico aporta muy buen nivel interpretativo porque permite entender cómo se van agrupando los datos progresivamente, además que me permite conseguir los K. Y DBSCAN es superior si los clústeres están alargados, curvos o con ruido porque se puede ir ajustando a partir de los parámetros. Si hay distancias involucradas, escalar es casi obligatorio. Para estos tres enfoques se requiere escalar, tengamos eso presente. Y con esto vamos ya definiendo los demás elementos. Métodos que requieren escalar como para reforzar en eso. Camins debe escalarse por algunos dos elementos. El jerárquico para WAR completo promedio. Es sensible también como son distancias a la escala y es recomendable escalar antes de usar. Y DBSCAN es una distancia de vecindad que es el radio que estábamos definiendo, entonces todas las variables deberían estar en la misma escala, entonces requiere escalar. Entonces casi que si tuviéramos dudas si escalo o no escalo, lo mejor sería como escalar para los métodos de clúster. Vamos, entonces sería interesante que se tomara el dataset de Iris, no se tomara el valor de la clase, que en ese caso es el tipo de lirio que se tiene, setosa virginica, y una tercera que olvido, pero entonces se puede, se pueden quitar eso y tratar de ver cómo se aplican los clústeres. Y lo otro es que he dejado un dataset que puede ser utilizado, son proyectos de desarrollo de software y los riesgos están asociados. La idea es aplicar un algoritmo eh, y tratar como de ver qué es lo que ese algoritmo puede llegar para buscar que esos grupos se conviertan en una clase en el nivel de riesgo que se genera con esto. La idea es evaluar si es posible hacer. Acá hay algunas referencias que pueden ser utilizadas.